versículo 1 al 7. Bendito sea Dios. Dios es grande y poderoso. Amén. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su corazón para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, nos echaste tú, los moradores de esta tierra, delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre. Oremos. Padre celestial, qué bueno es estar en tu presencia, con el ánimo arriba, porque realmente hemos visto tu mano en nuestras vidas. Alrededor de nosotros podemos ver tu gracia, y a pesar de cualquier dificultad, tú estás en medio nuestro como poderoso gigante. En esta mañana imploro, Señor, tu presencia. Imploro, Señor, de que tu Espíritu Santo hable nuestras vidas en esta mañana, y que podamos aprender de tu palabra, y que podamos hacer práctica de ella para ver tu mano poderosa actuar en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos, y si hay alguno en medio de nosotros que todavía no te ha conocido, que pueda, Señor, conocerte, que se pueda arrepentir y creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, el creyente en Cristo Jesús tiene tres frentes en las cuales tiene que lidiar mientras sirve a este Dios vivo. De verdad que es así. En esta tierra, cada creyente tiene prometida una batalla que debe librar, y no se va a escapar de ella. Y desde el Antiguo Testamento podemos ver que los personajes sobresalientes de la historia de fe, todos pueden contar, y podemos ver historias donde han librado grandes guerras espirituales, han guerreado, han peleado y han hecho una bendición y un testimonio que ha servido para nosotros, para nuestro aprendizaje. Podemos ver las batallas de David, podemos ver las batallas de Saúl, podemos ver Samuel lidiando con situaciones. Pero en medio de todo esto, hermanos queridos, quiero decirle que nuestro Dios nos da la victoria. Tenemos la victoria asegurada. Ustedes y yo, a pesar de las situaciones que podemos enfrentar, debemos tener la certeza de que Dios está con nosotros. Yo le animo a que realmente escuche este mensaje para tu vida, porque de alguna manera, si no estás en una prueba, en una situación de guerra espiritual, un día la tendrás. Un día la tendrás. Los tres frentes que podemos ver en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal y cristiana, son batallas con la carne. La Biblia dice que nosotros, dice, pero veo, en Romanos 7, 23 y 24, si quieren pueden escuchar, pero veo ahora otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De manera que tu primer enemigo eres tú mismo. Es la debilidad que tú tienes carnalmente hablando. Los pecados que batallan en ti para que tú no obedezcas a Dios.
Y todos nosotros estamos metidos en esta vuelta. Tenemos una ley del pecado en nosotros, en estos miembros que se rebelan contra Dios. Este es nuestro primer enemigo. Tenemos un segundo enemigo que se llama Satanás. Satanás y sus demonios están debidamente organizados para hacer que tu vida espiritual no crezca. Si vamos a la primera de Pedro, capítulo 5, 8, podemos ver que Dios en su palabra nos revela que Satanás es nuestro enemigo. El diablo es nuestro enemigo. Y tú no puedes, hermano, obviar esto. No puedes pasar por alto esta gran realidad en tu vida. ¿Cómo pelear con alguien que tú no sabes que es tu enemigo? En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad. ¿Por qué, hermanos? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De manera que tenemos ya la carne, tenemos al diablo en contra de nosotros y sus ángeles, y también tenemos al mismo mundo en contra de nosotros. La Biblia dice en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si tú eres de Dios, tú y el mundo están en guerra. Son enemigos. Son enemigos. Mire, debemos entender esta gran verdad de nuestras vidas como creyentes. Siempre lo digo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con pensar que el Evangelio, el llegar al Evangelio, las cosas se resolvieron. Ya va a estar todo tranquilo y con calma porque yo me salí del mundo, ya no quiero vivir en la carne, ahora voy a vivir en paz y en tranquilidad. No, Señor, se acaba de equivocar. Tremenda guerra espiritual se va a desatar en su vida. Vemos en nuestro pasaje, en versículo 1, la primera expresión que dice: pasadas estas cosas. Quiere decir que está hablando de algo en lo anterior, en el versículo 18 y 19. Y nuestro personaje de hoy es el rey Josafat, rey de Judá. Y este hombre tuvo esta guerra espiritual. Este hombre era un hombre de Dios. Si vemos en el versículo 5 y 6 del capítulo 19 de Segunda de Crónicas, podemos ver, 4 y 5, perdón, podemos ver el perfil de este hombre, Josafat. Pasadas estas cosas, decía: habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía ¿a quién? A Jehová, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y era un hombre de Dios, era un hombre piadoso, era un hombre bueno, era un hombre que inclinaba a la gente y al pueblo a Dios. En Israel, dependiendo los jueces o dependiendo los reyes, así se comportaba el pueblo. Si el rey era un impío, el pueblo era inclinado a la impiedad. Si el rey era un idólatra, el pueblo era inclinado a la idolatría, y así sucesivamente. Pero este hombre, Josafat, este rey, inclinaba al pueblo a Dios. Era un hombre santo. Ahora yo te voy a hacer una pregunta: ¿el hecho de que tú seas un hombre santo o una mujer santa y piadosa quiere decir que no vamos a tener guerras espirituales en nuestras vidas? No, al contrario, ahí es que se va a encender, porque al diablo no le gusta verte tranquilo. La carne no puede soportar que tú no tengas una tentación. El mundo no puede dejarte tranquilo porque realmente te va a querer coquetear con algo para hacerte salir de tus casillas. Y el diablo mucho menos. Estaba Eva en el jardín del Edén caminando con paz y tranquilidad, disfrutando del jardín, y al diablo no le gustó eso. Tuvo que hablarle y sonsacarla. Así que el hecho de que seamos buenos hermanos no quiere decir que no va a haber pruebas y guerras espirituales en nuestras vidas. Era un hombre piadoso. En este mismo versículo podemos ver que estos enemigos que él tenía, los hijos de Moab y de Amón y de los otros amonitas, vinieron contra él a hacer guerra. Vinieron a pelear. Esa coalición de la costa quisieron enfrentarlo. Sabemos que los amonitas y los moabitas son el resultado del incesto de
de Lot y sus hijas. Eran personas desechadas por Dios por varias generaciones por su perversidad. Entonces, muchas veces, ¿qué hace el enemigo? Acumula situaciones para venir en contra tuya. Vendrán guerras. Hermanos queridos y amados, yo no voy a anunciarles aquí que todo va a estar bien. Les estoy anunciando que va a venir guerra espiritual en tu vida. ¿Y es para qué? Para sentarnos. ¿Para qué? Para prepararnos y estar ready para lo que Dios nos esperará. Recuerden otra vez el título del mensaje: tenemos una victoria asegurada. Tenemos la victoria asegurada. Estos hijos de Moab no saben con quién se están metiendo. No importa la multitud, decía el versículo 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Ahí están ellos esperándote. De la misma manera te lo estoy anunciando, va a venir una multitud de situaciones en tu vida. Va a venir o por salud, o va a venir por tu matrimonio, o va a venir por cosas personales, o va a venir por tus emociones, o va a venir de un hijo tuyo, va a venir de cualquier parte. Vas a ser acechado y van a venir contra ti con todo. Dice la Biblia que cuando te arrepientas, los primeros enemigos van a ser los de tu casa. Hay historias que cuando tú te conviertes, que cuando tú te arrepientes y dejas la creencia tradicional de la familia, hasta te botan de la casa. Conozco personas así, te echan de la casa. Tú eres de los convertidos, de los aleluya, pues te me vas de aquí, ya tú no eres mi hijo. Así mismo he escuchado testimonios de pastores incluso. Hay una guerra que tenemos que librar, pero tenemos la victoria asegurada. ¿No les ha pasado que cuando todo está tranquilo es el mejor momento, que tú dices, wow, como que todo está demasiado bien, como que de repente todas las cosas vienen al mismo tiempo? Todo el mal viene al mismo tiempo. Y tienes guerra por aquí, guerra por allá, guerra por allá. ¿Sabe por qué? Porque los que andan mal, o los que no son piadosos, o los que no tienen las convicciones de andar realmente como Dios quiere, el diablo no se preocupa mucho por ellos, porque ellos solo son su contra. No. Vienen con aquellos que están dedicados, aquellos que quieren vivir una vida piadosa, aquellos que quieren una vida de santidad. Vendrá dificultad. Y a veces esa dificultad, muchas veces, hermano, no es cuestión de castigo. Es que Dios muchas veces los permite. De lo cual vamos a hablar un poco más adelante. En el versículo 3, naturalmente, dice nuestro pasaje, entonces él tuvo temor. Como seres humanos, las situaciones que no nos esperamos nos dan temor. ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? Ahora que, dígame, esta gente viene en contra mía, esta gente son más que yo, es un conjunto de unas 5 ciudades que cuando vengan por número nos sobrepasan a leguas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y esa es la pregunta. ¿Qué hacer cuando estos enemigos vienen contra ti? ¿Qué hizo Josafat, un hombre de Dios, que nos da ejemplo a nosotros, para cuando vengan y nos toque a nosotros esa gran multitud en contra? Entonces él tuvo temor, y Josafat, ¿qué hizo? Humilló su rostro. ¿Para qué? Para consultar a Jehová. ¿Fue un amigo que consultó? ¿Al psicólogo? No. Consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Hermano, Josafat hizo lo que nosotros debemos hacer: humillarnos ante Dios, buscar a Dios y ayunar, prepararnos para lo que viene, porque recuerde, Dios está con nosotros. Amén. Tenemos la batalla asegurada. ¿Qué hacer cuando estos enemigos vienen? Yo tengo que humillarme ante Dios. ¿Qué hacer cuando nosotros
estamos en dificultad y aprietos de diferentes maneras, yo debo humillar mi corazón. Humillarse es decir, Señor, yo no puedo, no tengo las fuerzas, no tengo la capacidad, no puedo con toda esta situación que me abruma. Dice, su rostro a tierra es esto. Aquí abajo, me humillo ante Dios y le doy todo el control a Él. Él se humilló, quebró su corazón, pregonó ayuno a todos y dijo, yo necesito la intervención de Dios. Si vamos a las Escrituras, dice la Biblia, pero el Señor da más gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es una bendición humillarse ante Dios. Dios bendice al que se humilla. ¿Sabe usted? Así que en momentos difíciles no te me hagas el arrogante, hermano. Mejor humíllate. Hay una situación que tú no puedes controlar. No estés buscando la vuelta bajo tus propias fuerzas, porque está diciendo entonces, yo no necesito a Dios, esto yo lo puedo controlar. No, porque se te va a salir de tus manos y se va a complicar. A la larga puede ser que te vaya peor. Entonces humíllate ante Dios, pon tu rostro a tierra, busca a Dios con todo el corazón, póstrate ante tu Dios. Nosotros tenemos un ejemplo de humillación, tenemos un ejemplo de humildad. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero hermanos, si Jesús, teniendo todo el poder, se humilló, nosotros somos cristianos, debemos hacerlo también. Vamos a Filipenses capítulo 2, 8 y 9. Filipenses 2, 8 y 9. Podemos aprender de qué manera Jesús lo hizo. Y podemos ver en múltiples ocasiones donde el Señor se veía, al parecer, como inofensivo, como que, wow, y aún así se humilló ante Dios. Aún así dijo, que sea tu voluntad y no la mía. Cuando fueron atacados, la noche que los recogieron, el Pedro dijo, vamos a acabar con ellos. ¡Hey! No, si nosotros no manejamos las cosas así. ¿Acaso tú crees que yo no puedo llamar a mi padre y decir que me mande 12 legiones de ángeles y pues acabar con todos aquí? Claro, tranquilo, humilde. Humillémonos ante Dios frente a la guerra espiritual. La Biblia dice en Filipenses 2, 8 y 9, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo el Señor? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la y muerte de cruz, no cualquier muerte. Por lo cual, ¿qué hizo Dios? Entonces, lo exaltó hasta lo sumo, hasta el tope, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, y si es el Señor Jesús, que era igual a Dios, y no se aferró el ser igual a Dios, sino que dijo, yo me voy a humillar. Si soy en condición de hombre, porque Él se humanó, es un hombre como usted y como yo, 100% hombre y 100% Dios. ¿Quiénes somos usted y yo para querer resolver las cosas por nuestra propia cuenta? El mismo Señor se humilló. Entonces usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Se humilló, nos dio ejemplos. No se ve bien un cristiano arrogante. No se ve bien. En medio de una situación, hermanos, y ten cuidado con escuchar al mundo, porque la moda es, mira cómo te dice el mundo en medio de un problema. En medio de una tribulación, el mundo te va a decir, vamos que tú puedes, vamos, levántate, tú tienes la capacidad, tú te levántate. Y no es bueno dar el ánimo, ¿no? Pero a veces lo que te indica el mundo es que la fuerza no está en Dios, sino que está en ti. Y la fuerza no está en ti. Vamos, que tú te preparaste, tú te capacitaste, tienes la preparación para eso. Tú tienes todo para resolverlo. Te inflan el ego. ¿Cómo el diablo se lo infló a Eva? Le dijo, oye, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Eso fue lo que le dijo. Tú no necesitas a Dios. Tú eres Dios. Eso es en términos espirituales que el diablo habla a nuestro corazón cuando queremos nosotros resolver un asunto fuera de Dios. Tenemos que humillarnos ante Él y decir, Señor, estoy
a tu disposición. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que hizo fue que se humilló siendo obediente hasta la muerte. Yo te pregunto, ¿eres obediente a Dios? Tienes que humillarte en obediencia a Dios. En el Evangelio es diferente al mundo. El mundo te dirá, tienes la capacidad, lo puedes hacer, vamos, levántate, y se te infla ese ego, y estoy a 100, y salgo de la conferencia de motivación, a poner ese negocio, a tomar ese préstamo, a comprar esa casa. A los meses, todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor Jesús llegó hasta lo sumo porque se humilló. La humildad no quiere decir que usa ropa rota, que usa los vasos rotos, que te ponga feo. No tiene nada que ver eso, la humildad. La gente piensa que la humildad es algo, me interesa ahí, está feo, va para atrás, o no peinarse. No, no es eso. Ay, qué humildito. No, eso no es eso, humildad, eso es descuido. Tienes que someterte bajo la poderosa mano de Dios, y entonces Él te exaltará a sus tiempos. Fíjate que en el Evangelio es totalmente diferente. Para subir tienes que bajar. Amén. En el Evangelio yo tengo que, antes de subir, tengo que bajar ante Dios y esperar el tiempo de Él, no el mío. Así que, hermanos, debemos humillarnos. La otra cosa que hizo este hombre en el versículo 3, Josafat, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¿Cuándo fue la última vez que tú ayunaste? Tuvimos un ayuno maravilloso la semana pasada. Tuvimos un ayuno poderoso la semana pasada. En total vinimos unos 16. Aquí venimos hasta 85. Se presentaron solo 16. Es por eso, no está muy de moda buscar a Dios en ayuno y oración, hermanos. Pero el ayuno trae el poder de Dios al campo de batalla. El ayuno y la oración, cuando los convocamos para buscar a Dios, trae el poder de Dios al campo de batalla, y ahí las cosas se ponen buenas. El ayuno no es pasar hambre. Señor, estoy pasando hambre, mírame la cara, como hacen los fariseos. Mira, estoy ayunando para aparentar que soy piadoso, y no me lavo la cara y hablo lento para que la gente me vea y me traiga gloria a mí. No, el ayuno es decir, carne, cálmate, hoy hay que buscar a Dios, y yo no quiero ni siquiera la comida. Señor, te quiero a ti, pero come. No, yo te quiero a ti, Señor, clamo a ti para que tú me socorras. Y entonces se dispara el deseo espiritual, y la relación con Dios se fortalece. Eso es lo que es el ayuno. En momentos de dificultad, y tú sabes que hay una guerra espiritual, convoca ayuno de manera personal. Ayuna. Solamente tú y Dios. Oración. Palabra de Dios. Señor, háblame a través de tu palabra. Quiero alabarte, alegrarme contigo, Señor. A veces hay situaciones de tristeza en la cual buscamos a Dios en ayuno, y es correcto. Pero buscamos a Dios muchas veces también porque quiero que Dios traiga su poder a la condición y la situación que tengo. Tengo un problema en mi carne que me quiere dominar. Hay un pecado que de verdad se me está pegando allí y no lo quiero, pero tengo tanta debilidad por él que a sinceridad, Señor, hasta me gusta. Ayúdame. Y clamamos a Dios en ayuno y oración. ¿Usted cree que Dios responde? Amén. Dios responde. Hermanos, cuando ayunamos, la carne y el diablo se sujetan. Entiendo lo que le estoy diciendo, es cierto, porque viene el poder de Dios. Vamos a Mateo capítulo 17 para que usted vea. Mateo 17:20. Estaban los discípulos, Jesús los mandó a echar fuera todo demonio. Y apareció un joven que tenía un demonio, pero de esos que no se despegan. Parece que le dijo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y el demonio dijo, no, ustedes no. Pero somos los apóstoles. Ustedes no. Y estaban allí, y el papá de este jovencito lo trajo al Rey de Reyes
y Señor de señores, a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 20 dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque ellos vinieron y porque nosotros no lo pudimos sacar. ¿Qué le dijo Jesús? Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Muchas veces no ayunamos por falta de fe, no creemos en ese poder de Dios en el ayuno. Pero este género, hablando del demonio, no sale sino con oración y ayuno. Entonces el ayuno trae el poder de Dios, porque hay poderes sobrenaturales, hermanos, que usted y yo no podemos hacer nada. Entonces en ayuno y oración podemos clamar ese poder y Dios se manifestará y ese mal se irá. Las batallas son libradas a través de la humildad, la humillación a Dios y el clamor a Dios y la búsqueda en ayuno y oración, como hizo Josafat. Josafat sabía bien la manera de cómo lidiar con las batallas espirituales. Él sabía lo que había que hacer y eso, hermanos, nosotros debemos tomarlo como ejemplo. Volviendo al pasaje de Segunda de Crónicas. Josafat hizo una oración en el versículo 5 y 6. Yo digo, wow. Cuando lo lees bien, es más larga la oración, pero cuando la lees bien, puedes darte cuenta de que Josafat sabía al Dios que estaba orando. Mira qué dice aquí. Desde el 4 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. ¿Ve cómo se reunieron todos a una? O sea, hermano, el pueblo unido jamás será vencido. Siempre habrá victoria cuando 2 o 3 se congregan en el nombre de Jesús y ganan las victorias espirituales. Amén. Las batallas las libran. Entonces Josafat, versículo 5, se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres. ¿Qué le dijo? Es una pregunta, pero es una pregunta retórica. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Yo le hago una pregunta, responda eso. A ver, ¿qué vamos a responderle a él? Que claro que sí. Él le dice, óyeme, Señor, tú no eres el que tiene dominio, no eres tú el Dios de los cielos. Yo tengo una pregunta, ¿tú crees que Dios es soberano, hermano? Que Él tiene dominio sobre todas las cosas, que para Él nada es imposible. Josafat sabía el Dios que tenía. Él sabía que tenía dominio. Yo tengo una pregunta, en medio de tus batallas espirituales, que debes identificarlas para saber lo que son, ¿tú reconoces la sabiduría, la soberanía de Dios en tu vida? A veces nuestra fe, los problemas, desvían nuestra mirada de Dios. Y eso es un gran error. En medio de las dificultades, tú debes recordar quién es Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin. Y para Él no hay nada imposible. La soberanía de Dios significa que Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Amén. Es Él el que sabe, no eres tú. Él es el que tiene la última palabra. Así que, ¿tú crees que Él no tiene control de lo que está pasando? Le tomó por sorpresa que vienen los enemigos de Judá a combatir a Josafat. ¿Usted cree que no lo sabía? Claro que sí. Y eso es lo que le dice a Josafat. ¿No eres tú el que tiene el dominio de los reinos? ¿No eres tú que tienes el poder? ¿Eres tú el que nos trajiste acá? ¿Tú sabías todo esto? ¿Tú sabías, Señor? Estamos en aprietos, hermanos. Debes conocer a tu Dios. Debes conocerlo y saber la capacidad que Él tiene para hacer todo lo que Él quiera, incluyendo lo que tú le puedes pedir. Es Dios que tiene todo el poder. Me encanta cómo sigue avanzando y cómo le sigue recordando, diciendo, tienes el dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Hermanos, esto es precioso. Dios nuestro, porque es nuestro Dios. ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Él está recordando
Las batallas que tuvimos antes de llegar aquí fueron libradas por ti. Nosotros vinimos y el mar se abrió porque tú lo abriste. Nosotros batallamos con un pueblo grande, más poderoso que nosotros, que tenían amuralladas sus paredes, y nosotros entramos, tú la derribaste. Todo eso fue por ti. Ahora queremos que tú nos ayudes. Pide ayuda de Dios. Humíllate ante Él, ayuna, clama a Dios. Decía a los hermanos, tú tienes que avisar muchas veces a tu iglesia para que podamos ayudarte en oración. Esto es una batalla. No cargue los problemas solo. Habla. Señor, ayúdame. Tú tienes personas que pueden ayudarte a orar. No estoy en un pecado, hermano. Tengo una situación, una batalla en mi vida con personas maduras, porque a veces hay personas que no entienden. Y tú le dices una situación y lo que dices, ay, hermano, está en pecado. Y en vez de ser una ayuda, es un problema. Pero puedes clamar ayuda de tu Dios y contar con un pueblo de Dios para que te ayude, para que no pelees solo. Él convocó a toda Judá. Y ese Dios que pudo sacar al pueblo de Israel y librar de sus batallas y dar la tierra prometida y la alcanzaron, así ese Dios puede librar nuestras batallas hoy día. Es el mismo Dios, amén. Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Es el mismo Dios. En su soberanía, hermanos, yo te hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios no es el que ha permitido lo que nos ocurre a nosotros? Es Dios que ha permitido las cosas las cuales tú estás pasando ahora mismo. Es Dios que lo ha hecho porque es una manera de nosotros fortalecer nuestra fe. Parece así. Hermano, es increíble como un hermano leyó esta mañana Romanos 5 y me sorprendió. Wow, qué bendición. ¿Se acuerdan lo que leyó en Romanos 5? Romanos 5, vamos allá de un momentito. Romanos 5, no lo tengo aquí por eso, pero me sorprendió bastante cómo Dios alinea las cosas. Hermanos, hay batallas espirituales, hay batallas de todos lados, de todos los frentes, nuestra carne, el diablo, situaciones espirituales, pero es algo que muchas veces Dios permite para que nosotros a la tribulación le demos gloria a Él. En el versículo 3 del capítulo 5 de Romanos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, Dios permite esas cosas en nuestras vidas. Así que no te preguntes por qué. No, Señor, dame la fuerza para lidiar con esto. Ayúdame. Tú conoces mi entrada y mi salida. Sabes que esto no te vino por sorpresa. Tú lo conoces. Ayúdame. Recuerda siempre, en medio de la oración, que tú tienes la victoria asegurada. De que en medio de esa batalla espiritual, Dios está contigo. Y aunque tú creas que no, Él está ahí. Porque a veces una de las cosas que nos pasa en la carne es, Dios me ha abandonado. ¿Dónde está Dios? Y hay gente malvada, enemigos obviamente, porque hay amigos que no son amigos, que son enemigos, que en vez de ayudarte lo que hace es que te empujan en las cosas espirituales y caes en mal. ¿Dónde está tu Dios ahora? Sí, te dicen así mucha gente. Y Dios no quiere que es bueno, y tú estás pasando dificultad y situación. Digo, qué mala, aléjate de esa gente. No son tus amigos. No lo son. Dios no se le pasa nada por alto. De hecho, la Biblia enseña que lo que Dios permite ocurre en nuestras vidas porque realmente lo necesitamos. O sea, es necesario. Vamos a Hechos capítulo 14, 20 y 22 para que usted vea. Es necesario. Hechos capítulo 14 nos puede decir el apóstol Pablo, que es un gran misionero, es el apóstol de los gentiles, cuánto sufrió este siervo de Dios, este hombre que nos enseñó tanto, y Dios lo usó en su palabra para hablarnos a nosotros y saber que esto es una guerra espiritual.
Qué mal aquellos predicadores que están promocionando sanidad y promocionando victoria todo el tiempo y decir que el problema tuyo es que se estás alejando de Dios. No, estando bien vas a tener problemas. De hecho, todos los que quieren vivir piadosamente, dice la Biblia, padecerán. Hay que preparar a la gente. En el capítulo 14, mira qué dice. Desde el versículo 22 dije, ¿verdad? Bien, dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que, hermanos, permanecieran en la fe y diciéndole, ¿qué le dijo? ¿Cuál fue el mensaje? No, en el evangelio usted le va a ir bien. Después que ustedes se arrepienten, se conviertan, no va a haber problema. Todo va a ser ni lindo. Vamos a comer y vamos a tener fiesta, muchos tacos de carnitas, vamos a tener nice, unos lindos dulces, ¿verdad que sí? A celebrar como hermanos. No dice eso. De hecho dice, es necesario que a través de muchas, no pocas, tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Con eso no es para que te entristezcas. Yo no vengo a desanimarte, ay Dios, ahora me va a venir más problemas. No, te estoy dando fuerzas porque a decirte que esa victoria la tienes ya asegurada. Ya Dios dijo que peleó por ti y venció en la cruz del Calvario. Amén. Entonces yo lo que voy a hacer, Señor, te voy a clamar a ti, me voy a humillar y voy a dejar que tú solito actúes de manera especial, como lo sabes hacer, como lo has hecho siempre. A Dios no le importa salvar con pocos de una gran multitud. Por más problemas que tú tengas, Dios no necesita muchos problemas para demostrar que Él es Dios. Es simplemente, ya hace esto y ya, se acabó. Dios lo que quiere engrandecerse delante de ti para que veas que no hay problemas que Él no pueda resolver y que tú entiendas su soberanía y su poder para corregir, fortalecer y engrandecer su nombre de manera que tú te desarrolles. Ese problema de salud, ese problema económico, ese problema familiar, ese problema en todos los sentidos son para que nos demos cuenta quién es Él. ¿Entiendes? A veces la única forma de nosotros como hombres darnos cuenta de la grandeza de Dios es a través de un problema. No podemos verlo más allá de allí. A veces venimos a cantar y adorar y no conocemos al Dios tan grande que es. Pero cuando nos salvó de algo, venimos aquí a cantar: bendito es el Señor, enaltecido sea Dios, porque me libró de algo cuando clamé a Él. Y es por eso que David lo exalta tanto en los salmos. Y en todo momento cuando vemos la mano de Dios obrar en nuestras vidas, nuestra vida espiritual se dispara. Y lo contamos como testimonio de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Dios es el que permite las adversidades. Mateo 17, Jesús dice que es necesario que vengan los tropiezos. Es necesario que vengan aquellas cosas que nos pasan. Es necesario para que nuestra fe aumente. Mateo 17, lo que es ahí, no sé por qué no le puse acá versículo. Dice que es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Hay de aquel por el que viene. Ahora, aún así, Dios usa lo que nos pasa para mal, cuando alguien nos hace daño, lo usa para bien. Lo usa para beneficio nuestro. Versículo 7 es el que andaba buscando. 18:7 dice: ay del mundo por los tropiezos. ¿Lo tienen, hermanos? Mateo 18, versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario. ¿Qué dice? Que vengan tropiezos, pero hay
de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. No es que te corte la mano, está diciendo es que, ¿cuál es tu carne? Debemos entender que, por así decirlo, las dificultades, de alguna manera, nos convienen. Es necesario para tu vida. ¿En qué Dios quiere que yo perfeccione? ¿En qué área de mi vida por la cual me vino esta situación? Esta batalla, ¿qué me va a hacer a mí? ¿Qué parte de mi vida espiritual me va a desarrollar? Porque Santiago dice que nos encontremos en muy gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe otra vez produce paciencia. Entonces, yo tengo que estar, wow, Señor, qué bendición que estás trabajando conmigo. Eso es algo espiritual para un alto nivel, porque hay dos maneras de recibir esas batallas espirituales, esas pruebas que Dios permite. O las recibes entristecido, como que para abandonar, o para sentirte gozoso y decir, Señor, aquí estoy, ayúdame a superar esta situación. Hermanos, Dios tiene el control de nuestras vidas, y en momentos de estas batallas, con la carne, con el diablo, con el mundo, con quien sea, con las situaciones que tenemos, debemos clamar a Él, humillarnos, buscar, implorar su favor y esperar esa victoria tan asegurada que Dios tiene para nosotros. Cuando volvemos a nuestro pasaje de 2 de Crónicas, podemos ver más adelante, como respuesta de Dios, porque en verdad estaban en apuros, estaban bien desesperados, porque este tipo de coalición, cuando se unían, eran devastadores. Eran personas que llegaban a un lugar y hacían grandes estragos con el pueblo, mataban a hombres, mujeres y niños. Había mucho miedo. En el versículo 15, una vez que había orado y terminado su oración, dice así: y dijo, la respuesta de Dios, el Espíritu de Jehová en medio de la reunión que tenían, dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, ¿quién? El que clamó, Rey Josafat, Jehová os dice así. ¿Qué dice? No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. ¿De quién es la guerra? De Dios. La guerra no es suya ni mía, la guerra es de Dios. Cuando alguien viene en contra del pueblo de Dios, no es con el pueblo, es con Dios mismo. Cuando viene detrás de ti, es detrás de Dios. Dios es el que respalda y nos da la victoria. La guerra es de Dios, no es tuya. Es importante cómo nosotros podemos ver esto en las Escrituras una y otra vez. Vamos a Romanos 8 y con esto voy concluyendo. Romanos 8, 28 nos dice lo que hemos repetido incansablemente toda esta mañana. Romanos 8 habla nuestras vidas y nos dice, y sabemos, ¿qué es lo que dice? Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Has escuchado el llamado de Dios a la salvación, al arrepentimiento? ¿Te has arrepentido? ¿Has entendido que estás perdido y necesitas salvación? Si no ese es tu caso, esta es la mañana en la cual tú puedes decidirlo, porque el poder no está en ti. Dios te llama, debes arrepentirte. Ahora Dios comienza a trabajar y hace un plan contigo. Cuando te llama, entonces tiene obras en el futuro para ti que la va a cumplir. Y parte del proceso es lo que pasa, y es por eso que todo te va a ayudar a bien al propósito que Dios tiene para contigo. Y en el versículo 34 nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y pregunta,
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y con qué comienza? ¿Tribulación nos va a separar de Dios? En ninguna manera. ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice la palabra del Señor? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, somos más que vencedores. Yo quiero que esta mañana pongas en tu corazón de que tu batalla, cual sea que estás librando en este momento, está asegurada tu victoria. Y si llora, sí, te duele, es cierto que te afecta, a veces ni quieres venir a la iglesia, a veces no quieres hablar con ningún hermano, no quieres acercarte al pastor, te da mucho dolor, es cierto, pero nunca olvides que la victoria es de Dios, ya te la dio a ti. Y que esto es un proceso que Dios ya predestinó de antemano para que tú anduvieses en eso. Para lo que te pasa es para tu fortaleza. Así que cuidado con tus decisiones. Busca a Dios. Busca a Dios en oración. Busca a Dios en ayuno. Busca la voluntad de Dios. Que Dios hable a tu vida. Ahí es donde más tienes que acercarte a Dios. Es donde más tienes que acercarse a su palabra. Donde más tienes que escuchar predicación correcta y buena. Es donde puedes comenzar a decir, Señor, tengo que cambiar estos hábitos porque hay cosas en mi vida que necesito cambiar para yo seguir creciendo. Muchas veces son hasta disciplina de Dios. Y a veces la disciplina viene por una falta tuya, un error, un pecado en tu vida que no quieres sacar. Dios te va a disciplinar. Aún así, es para enderezarte, para pulirte, para sacar de ti una joya preciosa para la gloria de Él. Hermanos queridos, estamos aquí. Tenemos la victoria asegurada cuando clamamos a Dios en frente de estas pruebas, estas batallas espirituales, estas tribulaciones. Así que no perdamos de vista esto, confiemos en Dios, humillémonos, busquemos a Dios en ayuno y oración y confiemos de que Él va a obrar de manera poderosa. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.